porque la raíz ahora se llama salsa. Esto es salsa. Y tenemos un numerito que se lo queremos dedicar a nuestra familia. Óyeme, mi hermano, esto es 3 de café y 2 de azúcar. Lo que viene ahora. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo. Es una producción del portal informativo El Reporte Global. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Y es un placer para mí poder llevar adelante este espacio de conversación, de entrevistas con los principales personajes, pensadores del acontecer nacional e internacional. Hoy voy a tener el gusto de conversar, una conversación que está pendiente desde hace algún tiempito, con el profesor, investigador y escritor Leonardo Carvajal, quien está por allí ya, y voy a darle acceso a la transmisión. Estamos intentando ponernos en contacto con el profesor Leonardo Carvajal, nuestro invitado del día de hoy, que ya está por allí. Estábamos escuchando allí de fondo al gran Johnny Pacheco, con un tema legendario en compañía del Pic Conde Rodríguez, sonero. Y bueno, y colocamos hoy ese tema porque, como ya ustedes saben, falleció esta semana el gran Johnny Pacheco, llamado el padre de la salsa. Vaya nuestro sentido homenaje a ese gran creador de música, de salsa, fundador de la Fania. Bueno, ya está por aquí, como pueden ver, el profesor Leonardo Carvajal. Le doy el saludo. ¿Cómo está, profesor? Hola, hola José, buenas noches. Un gusto estar contigo en tu programa. Sí, así es. Bueno, Leonardo, hay muchísimas cosas que comentar. Sin embargo, y si tú me lo permites, yo quería hacer un comentario de una experiencia que tuve hoy, de verdad que me movió mucho. Hoy me conseguí con una amiga de manera casual en el centro de Caracas y bueno, nos sentamos a conversar y en eso que estamos conversando, ella le da un leve desmayo y entonces, bueno, nada, empecé a echarle aire y eso. Yo pensé que era a lo mejor la tensión. Y bueno, una vez que se le pasó, y seguimos hablando, me confiesa que tenía día y medio sin comer absolutamente nada. Ella es empleado público, debe ganar como máximo $4 mensuales, es una gran mujer, tiene 52 años de edad, y fíjense la situación por la que está pasando, ¿no? Y que mucha gente no lo sabe. Y de verdad que eso me movió mucho porque seguramente debe haber quizás millones de venezolanos, sobre todo en el interior del país, que están pasando esta situación tan terrible. O sea, hay gente que no se lo imagina, que no cree que sea cierto incluso, pero hay mucha gente pasando hambre, pero hambre en nuestro país. Y eso no es justo que suceda y ya esto debería terminar. Ya está bueno, ya no podemos
permitir que esto siga sucediendo, y yo le hago un llamado de verdad a los tomadores de decisión, a los líderes políticos del país, para que se pongan de acuerdo, piensen primero en el país, en Venezuela, dejen a un lado sus intereses personales y por favor tratemos de echar adelante a nuestro país. Bueno, profesor, disculpe por aprovechar y manifestar esta experiencia. Y ahora sí, bueno, quiero iniciar la conversación con usted. Y bueno, y preguntándole, como siempre comenzamos en el espacio, ¿cómo observa en este momento, hoy 17 de febrero de 2021, al país, a Venezuela? ¿Cómo la observa? Bueno, yo creo que el caso que tú señalas, que no es anecdótico ni excepcional, marca la pauta de cómo uno puede responder, ¿no? Estaba leyendo ayer o hoy algunos mensajes en Twitter de Damián Alifa, que cuestionaba, yo pienso que con lógica, las cifras que dio la encuesta en COVID, encuesta sobre condiciones de vida, que desde hace unos 5 o 6 años desarrolla la Universidad Católica, Simón Bolívar y Central, pero digamos que el foco fundamental está en la UCAP, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, dirigido por una persona brillante, muy seria, Nixa Freites. Él decía que le parecía exagerado, visto lo visto en las calles y en todo, digamos, el movimiento de la sociedad, que hubiese un 96% de pobres, entendiendo por pobres, creo que así lo caracterizan los sociólogos y la gente que hace esas encuestas, entendiendo por pobres aquellos que no pueden satisfacer todas digamos, las necesidades de la cesta básica. Y cesta básica es alimentación, no es una operación complicada, pero sí es la medicina, el transporte, el costear la escuela y los útiles y los libros a los hijos. Eso es una cesta básica. Decía que 96 era mucho, pero que sobre todo 79% era pobreza extrema. O sea, yo leí esos resultados en COVID, y pobreza extrema es cuando ni siquiera se tiene la canasta alimentaria. No se tienen las otras cosas, pero tampoco no se tiene la canasta alimentaria, o sea, la capacidad simplemente de sobrevivir físicamente. Tú cuentas el caso de esa amiga, y como ella debe haber millares y centenares de miles, yo creo que Alifa, sin embargo, tiene razón. Creo que no es un 80%, o sea, pues 79 redondeándolo. Creo que no son 8 de cada 10 los que están pasando literalmente hambre, es decir, que comen una vez al día o ninguna. Pero sí debe ser una cifra alta, a lo mejor es 50%, 60%, o sea, yo creo que las cosas están así, y donde sí, no están profesor, así... Disculpe, es que cuando yo leí ese informe, a mí también me sorprendió, yo no lo comenté, pero es porque estamos hablando de casi un 80%, según lo que plantea, pero entonces eso es una hambruna. ¿O qué es una hambruna? Y no estamos en hambruna. Claro, es que yo creo también que, como en todas las cosas, o sea, a mí me hacen una encuesta por teléfono y tal, y cuánto gana usted y cuánto le entra a la familia. Igual que la conducta de la inmensa mayoría de los venezolanos, norteamericanos y uruguayos, cuando tienes que declarar el impuesto sobre la renta y te dicen, ajá, ¿cuál es su entrada? Uno dice, bueno, mi entrada principal es esta, sobre todo los asalariados, ¿no? Y que la pasamos tan mal. Entonces, tú dices, bueno, esta es mi entrada principal, porque además sabes que el fisco tiene manera de enterarse, porque la empresa te deduce y tal. Pero si tú tienes una o dos entraditas, en criollo, has matado 1 o 2 tigritos y te llegó un dinerito, tú no lo sueles declarar ni en Norteamérica, ni en Venezuela, ni en Uruguay. Entonces, claro, tú estás en la situación de que estás en tu casa y te encuestan, no sé si son telefónicas o
o personales, supongo en esta época, telefónica, y te cuesta decir exactamente el volumen real de tus ingresos. Y yo creo que hay que contabilizar allí esos segundos y terceros trabajos, no formales, sino ocupaciones, tareas, a lo mejor 2 o 3 veces al mes y te ganas algún dinerito. Y también hay que contabilizar algo que envían en materia de remesas, claro, los 5 millones que se han ido no todos son adultos. Pero te cuento el caso de Uriel, por ejemplo, cuando la última vez que estuve en Quito y estuve en un hotel como de una ONG y ahí enseñaban cocina también a unos muchachos y uno de los que hacía la guardia en algunas noches era Uriel, un muchacho venezolano de 20 años. Estaba terminando de estudiar cocina 1 año, después se quería ir a Perú porque decía, allá hay más movimientos gastronómicos. Y Uriel, cuando yo me vine a Venezuela, yo estuve 3 semanas allí nomás, me dijo, ¿usted le podría llevar algo para mi papá? Y me dio $20. Y yo se los entregué en Chacaíto a la semana de llegar, contactamos. O sea, ese mandó $20, el otro manda 40, el otro a lo mejor que está un poco mejor sistemáticamente manda 50 o 100 mensuales. Entonces, eso es lo que creo que está salvando de la hambruna a los venezolanos. Porque por el otro lado, si uno toma los volúmenes archienormes de la administración pública y de la paraadministración pública, o sea, ese sistema paralelo que montó el gobierno de las 30 misiones, 30 ministerios, 30 misiones, es mucha gente, es mucha gente. Y a la vez también hay que reconocer que el gobierno incorporó, y yo creo que eso estuvo bien en sus primeros años, el gobierno de Chávez, incorporó a mucha gente en el sistema de pensiones y de jubilaciones y tal, ¿no? Entonces, suma esos 2,5 millones en la administración pública formal, suma a lo mejor 1,5 millones, ellos no lo dicen, en la administración pública informal o la administración política, digamos, no sé, como se le quiera mirar, porque hay misiones que son netamente politiqueras. Y además súmale los que no están allí porque están jubilados o pensionados. Oye, y si no recuerdo mal, son 3, 4 millones. Entonces, eso es mucha gente y esa mucha gente está recibiendo unas pensiones, unos salarios absolutamente miserables, absolutamente por debajo de digamos, el borde inferior de lo que se necesita para adquirir la canasta alimentaria. O sea, se están muriendo de hambre, sí, pero tienen alguna ayudita de 1 o 2 trabajitos que hacen eventuales y a lo mejor de algunas remesas, pero hasta ahí, hasta ahí. O sea, no mueres de hambre, pero te malalimentas 1 o 2 veces al día con arroz, con plátano, o sea, y hasta ahí. Entonces, esa es la terrible situación, la desmejora que ha llevado las decisiones terribles en materia económica del gobierno de Maduro, porque todo eso se fraguó en el modelo económico de Giordani y de Chávez, pero como disfrutaron de un corrimiento hacia arriba de los precios del petróleo, y además en la época de auge, inventaron misión tras misión y las misiones tenían como objetivo que parte de ese dinero se redistribuyera de una manera muy poco educativa, pienso yo, pero se redistribuyó. Más allá de la corrupción, se redistribuyó. Entonces, efectivamente, también los datos de la UCAP, por ejemplo, en esos años, con toda seriedad científica, mostraron que hubo, digamos, una reducción de las desigualdades sociales, a una mejora de la calidad de vida, sí. Yo creo que sí. Y eso lo experimentaron los muy pobres, los pobres y los clase media. O sea, y en los clase media, sobre todo, una manera también de pegarse a la teta del Estado fue, por ejemplo, la Cadivi, etcétera, etcétera, los viajes, raspar cupo, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
Eso fue como, creo que los nicaragüenses lo han llamado así, la piñata, una piñata generalizada, ¿no? Naturalmente, en esa piñata generalizada, había unos tipos llamados los bolichicos, de saco y corbata, que se aliaron con unos chavistas, y entonces esos disfrutaron la parte gruesa, ¿no? O sea, hablo de los 50.000 o 60.000 millones de dólares adjudicados a la presunta, digamos, restauración y mejora del sistema eléctrico a partir del año 2007, cuando empezó la crisis, y que luego no se le vio nunca el queso a la tostada o la energía eléctrica a las torres o a las centrales, ¿no? Y entonces, bueno, allí pasaron las dos cosas, o sea, se despilfarró el dinero, se robaron buena parte del dinero, el dinero chorreó, permeó hacia muchísimos estratos, todos los estratos sociales, pero no se sembró, se gastó. Entonces, y Maduro, pues, quiso continuar con el mismo modelo en los primeros años y, por supuesto, le explotó en la cara aquel engendro de modelo económico y le explotó y él siguió y sigue y le explotó el año 2017 con la hiperinflación y el señor tan campante. Llevamos casi 4 años, 3 años y medio de hiperinflación y como que les da igual. Es así exactamente, profesor. Fíjese, profesor, estamos ahorita, venimos del proceso electoral del 6 de diciembre, de la consulta del 12 de diciembre. Ambos procesos, dicen por allí los expertos en materia electoral que la consulta no pasó de 3 millones de personas que realmente participaron. Entonces, bueno, similar sucedió el 6 de diciembre. Estamos hablando de que la población en su mayoría no participó, ni en uno ni en otro. Hay una nueva representación de la oposición democrática, la que manifiesta creer en la vía del voto para buscar salidas. Hay una nueva representación, 20 diputados que están en una asamblea que en su 90% está conformada por el oficialismo. Y hay mucho camino por recorrer. Vienen unas elecciones regionales, se está hablando de que pueden ser unas mega elecciones. Está por allí coleándose también lo del referéndum revocatorio, que algunos incluso se han adelantado a decir que debería ser este año, cuando corresponde es a partir de enero del 2022. Bueno, nos estamos entonces barajeando en este cúmulo de cosas. Políticamente, ¿en qué situación estamos a nivel político la oposición frente al gobierno hoy? Bueno, ya desde hace algún rato, los últimos 2 años, 2018, 2019, 2020, este año, la oposición ha ido de mal en peor, está en uno de sus peores ciclos. O sea, no es un momento, es un ciclo de equivocación, es una trágica comedia de equivocaciones. Hay actores que tienen plataforma, tienen escenario, tienen altavoces, y ni siquiera por los golpetazos que nos ha dado la realidad, se les dé capacidad de reacción. Digo, los que tienen la sartén por el mango en ese campo. Hay algunos personajes dentro de ese elenco, hay de todo. Hay algunos personajes que sí han enunciado abiertamente, como Enrique Márquez, por ejemplo, un político que siempre he catalogado como una persona muy seria. Ha planteado paladinamente que se equivocó, que se equivocaron. O sea, es uno de los pocos que lo ha dicho por la calle del medio, que es lo menos que uno puede esperar de un político decente. Hay otros que no, que se han empezado a recorrer algunos barrios, etcétera, con su tropilla de siempre, 15, 20 para la foto, y empiezan como a intentar hacer campaña.
pero sin decir ni pío de que ellos hasta hace nada, ellos no solamente dijeron que se abstenían, sino que no se abstuvieron de hablar en contra de los que creíamos en el proceso electoral. O sea, fastidiaron, torpedearon, invirtieron tiempo y dinero en buscar que los venezolanos no votaran. Entonces, bueno, hay de todo allí, pero pareciera que soplan aires de cambio y que aunque tengan, digamos, la misma dosis de soberbia que tiene el gobierno, que nunca reconoce ningún error. Alguna vez siempre Chávez y Maduro, que te digo yo, una vez cada 6 meses dice, sí, hemos cometido errores y vamos a hacer autocrítica, pero nunca dicen este error, este otro. No, o sea, hemos cometido errores porque somos humanos y tal. Esto es igual, esto es igual. O sea, lo dirán, pero creo que hay que buscar entendimiento con ellos dentro de lo que cabe. Digo, con esos que están, digamos, rectificando para volver a insertarse en la vida electoral, que es la única que racionalmente tiene sentido, ha tenido sentido, por los frutos que fuimos logrando, y lamentablemente nos pasó como Sísifo, que llevamos nuestra piedra, o sea, la fuimos llevando desde de salir de aquel bache, de aquella locura de abstención del 2005, empezamos a levantar la piedra entre un tal Pecoff, un tal Borges y un tal Rosales, y la piedra subió hasta mitad de la colina o de la montaña, porque lo que sacamos aquella vez fue 36%, pero era algo, era algo. Y luego aquello fue subiendo y nada, un año después le dimos una derrota a Chávez, que eso fue terrible para él, nunca me voy a olvidar, cuando él dijo, y que se me hicieron 3 millones de votos. Ah, bueno, hijo, te metiste la pata y nosotros seguimos subiendo un poco porque ya no fue 36, fue más. Y todo eso lo fuimos mejorando, entonces era Sísifo llevando ya su piedrota casi a la cumbre de la montaña, y entonces se volvieron locos de Ramos Alú para abajo, de los mozalbetes a Ramos Alú, que no es un mozalbete precisamente, y botamos la bola desde el 2016, y en esas andamos. Ahora, quieren volver. A mí me parece que he leído unas cuantas, digamos, posiciones que dicen que va a ser malo para nosotros las elecciones de gobernadores y alcaldes juntas. Creo que Maduro hoy planteaba que las de diputados, digamos, a las legislativas, y las de concejales sí quedarían para el año 2021, pero que las otras, que en fin de cuentas son 23 gobernadores y 335 alcaldes, es decir, algo absolutamente uninominal. Yo desde hace rato que salieron, yo pensé y sigo pensando hasta ahora, como la opinión que le leí a alguien que decía, hay tantos egos, hay tanto egoísmo y miopía, hay tantas dificultades para entenderse entre los distintos factores de la oposición, menos los locos extremistas que siguen creyendo en esos no. Con esos no hay que unirse, ni hay que buscar nada, simplemente pues no. Igual que un demócrata en España, pues no tiene nada que buscar ni con los fascistas que desfilaron anteayer, ni con el grupo Vox, o sea, entonces, creo que tal vez para las posibilidades de ese puzzle, de ese rompecabezas que hay que armar, tal vez sea mejor contar con 350, o sea, no solo con 23 cargos posibles, porque podría haber a lo mejor 2 o 3 candidatos. Si venimos de una experiencia donde para 277 cargos hubo como 3 bloques de la oposición, sí, hubo 3 si no me equivoco, para solo 23 cargos de gobernadores, o sea, podría haber choques y que no se entiendan, y entonces la torta de las tortas. En cambio, si usted le mete 335 más,
Entonces puede caber las compensaciones. Yo creo que eso existe en política y en el mundo empresarial y en todos lados. Bueno, hijo, no vas de gobernador, pero vas de alcalde de. Y entonces así se puede hacer como un ensamble más, digamos, más completo de los que quieran participar, o sea, los que sigan echando varilla, de que no creen en eso, pues, ni perder el tiempo, ¿no? No sé, Claro, entonces... ese planteamiento es más coherente, profesor, porque al principio se había hablado, y de hecho se había hablado de mega elecciones, aunque las mega elecciones es cuando se incluye la presidencial, y en este caso no es, pero se había hablado de quien la propuso, concretamente, que fue Timoteo Zambrano, habló él mismo del principio de mega elecciones, y se estaba hablando de 4 elecciones al mismo tiempo, porque se estaba incluyendo la de municipales y la de consejo legislativo. Ese planteamiento ahora de dejar para el 2022 esas 2 elecciones y hacer solo las de alcaldes y gobernadores tiene un poco más de sentido. Sí, porque en el otro caso serían miles de candidatos, y creo que funcionaría allí la mala ley electoral que tenemos. Y entonces al final, si hay 7 en una asamblea legislativa, no sé cómo se llaman ahora, o en un consejo municipal. Consejo legislativo. Consejos legislativos. Y consejos municipales, o sea, a lo mejor el que llega de primero le aplican la proporcionalidad extraña esa, y entonces saca 8 o 9, o sea, entonces, esa yo diría que mejor no. En cambio, la otra es, digamos, pelo a pelo, como decimos en Venezuela. O sea, el que saque un voto más, o que gana la gobernación. Y no hay compensaciones para nadie, pero tampoco descompensaciones. O sea, no hay sobrerepresentación ni subrepresentación. Ganaste o no. Entonces, a mí esa me gusta. Además, hay que entender que cuando uno está fuera del sartén y tiene el mango agarrado, a cuando uno está dentro del sartén. Nosotros estamos dentro del sartén. Es el término realista. Entonces, no hay fuerza alguna para imponer nada que diga, no, las elecciones las vamos a hacer como nosotros queremos. O sea, volvemos otra vez a las niñadas cifrinas de decir, lo que queremos es unas presidenciales. No, pues. O sea, no hay que perder el tiempo en eso, y hay que darle un mensaje al país y al mundo. Mira, nosotros aceptamos las reglas de juego, los criterios constitucionales, y entonces hay gobernadores y alcaldes, esos son los que tocan. Y más bien lo que se va a hacer... Uno se encuentra con casos que de verdad, yo como ciudadano, yo no soy militante de ningún partido político, nunca lo he sido, como simplemente ciudadano, uno no haya cómo interpretarlo, porque ahí está el caso, por ejemplo, de Capriles. Capriles que entendemos que cree en la vía electoral, pero entonces siempre está en un pa'lante y para atrás, en lo que llamamos nosotros popularmente un guabineo. El año pasado dijo que iba a participar, después se retiró, y ahora está hablando de elecciones presidenciales y de asamblea y de la Asamblea Nacional. Las elecciones presidenciales aquí son en el 2024 y las de asamblea que se hicieron el año pasado corresponde al 2025. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Como dirían por ahí. Claro. Si cuando nosotros teníamos, digamos, mucha fuerza, que era el 2003, nosotros no logramos superar el montón de zancadillas y de trampas y de maluquesas que nos hizo el CNE y nos dilató aquel revocatorio 1 año y medio. En aquel momento en el que nosotros teníamos capacidad de convocarle al gobierno 22 manifestaciones a la vez, y cada una de ellas con 50.000, 10.000, medio millón si era en Caracas. O sea, si no lo logramos en aquel momento, si no lo logramos también en el 2016, o sea, imponer nuestra voluntad frente a otro que está en el poder y que no quiere darte el chance, y entonces te enreda la cosa, y te lo enreda y te lo enreda y te pone en disparadero de decir, lo que te queda es la violencia. O sea, lo que te queda es que llames a la gente desesperada y se lancen en varias riadas hacia tomar Miraflores.
y aquí los espero para ametrallarlos. Así de simple. Así de simple. O sea, el juego era ese y hubiese habido esa represión, pero realmente brutal. Entonces, si eso era en momentos en que podíamos mover gente así, ¿hasta cuándo movernos muchísimas personas? Ahora en esta fragmentación, este debilitamiento, en montones de gente que se han ido, no todos los que se han ido son opositores, también hay gente chavista que se largó, pero en un momento de enorme debilidad, ponerse con la ridiculez voluntarista de si yo quiero es la presidencial, porque entonces invocar como fundamento un criterio jurídico y no sé qué cosa. Pana, eso no tiene el más mínimo sentido. O sea, es sueño y como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son. Con respecto a Capriles, para citar otro personaje de la literatura, no sé, pareciera que al Capriles, a lo mejor en la adolescencia, no tanto en la niñez, le pusieron una vacuna extra, una vacuna que tenía los virus o los gérmenes, los mismos que tenía aquel personaje llamado Hamlet. O sea, algo de eso. O sea, es el eterno dubitativo. Uno dice, un buen muchacho yo creo que hizo un excelente papel y aprendió muchas cosas el 2012 y el 2013. Y le echó pichón, pues, como decía. Y llegó a un tris y fue sensato junto con la MUD, no mandando a la gente al matadero después del 2013. O sea, yo creo que lo hizo bien, pero luego de repente pierdes la brújula y no te atreves a marcar tu paso si es lo que crees, o tu cabeza va para aquí, va para allá, va para aquí, va para allá, y no tiene manera de saltar la talanquera de esos, no sé, de esos moldes a lo mejor ideológicos, sentimentales, de esos grupos en los cuales nació y se mantienen todavía. Y ojalá que esos grupos, y lo dice alguien que es profesor de la Universidad Católica y se graduó allí, yo estudié allí, esos grupos que están mandando políticamente vienen de la Universidad Católica y eso significó un cambio en el, digamos, en el centro universitario que generaba el liderazgo político. Fue la UCB. Desde la generación del 28 a la generación del 36, a la generación del 58, que es la de Eduardo Fernández, la de Teodoro Pecó, la de Américo Martín, o sea, es la de todos ellos. Y lo siguió siendo hasta los 80, y tú ves que unos cuantos montones de los del 80 están en el gobierno, o sea, que generacionalmente han ido para el baile. Pero la central se fue apagando, fue viviendo de sus laureles, y no se fue renovando, y ese anquilosamiento de la universidad, al final también se paga en el plano político. Ya no generó el volumen significativo de líderes de todo tipo y color, de izquierda, de centro, de derecha, como debe ser en una universidad grande, en la universidad central de un país. Y ese rol lo fue adquiriendo bien ganado la UCAP. Entonces tú dices, bueno, Leopoldo López, UCAP, María Corina Machado, UCAP, Julio Borges, UCAP, Enrique Capriles, UCAP. O sea, y después toda la generación del 2007, salvo Héctor Rodríguez, chavista, o Stalin González, o alguno que otro más, todos los demás, UCAP, 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 UCAP. Dentro de ellos mismos ha habido algunos relevos, como John Goycochea, que despuntaba como el presunto gran líder, y luego ha pasado a ser una figura del elenco, secundaria o terciaria. Y si hacemos una similitud, que tal vez no sea justa, pero bueno, es los extremos. Bueno, tenemos a una organización como Acción Democrática que nació en la base del campesinado, en los pueblitos, en los caseríos. Esa fue la génesis de Acción Democrática, y tenemos un partido como Primero Justicia que nació en un programa de televisión
No sé si, Claro, si eso nos nació permite. de una ONG y todo eso, y era un muchacho y nació de algo que en la católica se conoce como la cátedra de honor, que son buenos estudiantes, se tienen que ser buenos estudiantes de distintas carreras que optaban por esa cátedra de honor donde recibían un tipo de formación adicional, totalmente voluntaria, etcétera, buscando el servicio social, el compromiso. Por ahí pasaron Ujú. a Freddy Guevara. Un día yo estaba en mi oficina y me conseguí a veces en las oficinas hay diplomas y cosas, y me conseguí un diploma sobre liderazgo social de Freddy Guevara, ¿no? O sea, cuando estudiante. Entonces uno dice, wow, y uno los vio en los jardines de la UCA del año 2007, o sea, cuando ellos despuntan como generación, ¿no? Pero qué lamentable que ellos no han sabido superar ese estilo con el que nacieron. Ellos nacieron con un estilo de aquí estamos en la calle y vamos para adelante, o sea, Ujú. pero luego profundizaron nada, no han profundizado nada en la ciencia política, no se ha conseguido unos muchachos, te voy a contar una anécdota del año 2017, Ujú. o sea, uno de esos chicos, no de los principales líderes, pero un muchacho con muchas ganas. Entonces el 2017 en plena salida, entre comillas, que duró 4 meses, y la mortandad, cuando llevábamos 2 meses, es decir, era abril, era como mayo, yo estoy en el cafetín de la universidad, que es una aglomeración de gente haciendo cola para comprar, no sé, una hamburguesa y tal, y veo uno de estos chicos, graduado 3, 4, 5 años atrás, con un flu que te digo, ni uno solo de los profesores de Lucán se pone un flu tan caro como ese chamo. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, aquí yo trabajando en la Asamblea Nacional, o sea, obviamente de los equipos de asesores de los flamantes diputados que salieron. Y entonces le digo, mira chico, aprovechando que estás aquí, que tú no crees que tienen que pensar la cosa con más autocrítica, porque esta cosa no está funcionando. 2 meses en lo mismo de Plaza Chacaíto a Alfredo Sadel, de Sadel a tal. O sea, el tipo me soltó una cosa que terrible. O sea, cuando la gente aprende a pensar, es cuando la gente es capaz de superar las fórmulas que te dan. Entonces, vaya usted a saber quién Carrizo les dio unos cursos de política en los cuales algún teórico cualquiera, me da igual si es gringo o escocés, les explicó que cuando en una sociedad tú mantienes a un volumen de, algo así me dijo, 4% de la población en la calle, sistemáticamente por varias semanas, los regímenes a los cuales se enfrentan caen. O sea, yo no sé quién Carrizo les enseñó eso. Entonces el chamo dijo, no, profesor, no se preocupe, que nosotros ya lo tenemos todo calculado y nosotros tenemos en la calle en combate permanente 7%, de manera que esto se resuelve en pocas semanas. Así, o sea, Dios Y mío. convencido de lo que estaba diciendo. Les dieron un cursillo de Ah, política, y entonces, según yo no sé si un tal Jen Char o no sé quién diablos, me da igual, yo nunca he leído esos tipos, no pierdo tiempo. Igual que nunca he leído a Corín Tellado ni unos cuantos, ¿no? Entonces, es malo, 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 porque no son capaces de superarse, de ir más allá. Y yo creo que Capriles está en ese, él es más veterano, él tiene más cancha, pero están como presos en unos moldes y no son capaces de soltarse de esas amarras. Yo creo que un tal Simón Bolívar alguna vez de alguna manera se desclasó, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, nacen como los chicos de la sociedad patriótica, que eran puros chicos que sabían leer, escribir, hablaban castellano bien, hablaban francés, hablaban a lo mejor inglés, leían y leían los enciclopedistas y tal. O sea, y eran unos chicos bien de 20, 23, 28 años. Pero yo creo que Bolívar, en andando la guerra, se fue soltando. O sea, y después que
que meten la pata y pierden 2 veces y 2 exilios, el tipo se hace amigo de Petión allá, de los negros, y llega en otra onda. Llega en otra onda, entra por Ocumare de la costa y dice, libertad a los esclavos negros que se unan a mi ejército. ¡Guau! O sea, allí cambió de programa. El programa ya no era abstracto. O sea, aquí la república, porque la monarquía, no. Libertad para los esclavos negros que se unan a mi ejército. Y un mes después, tierras para los soldados que peleen aquí y alcancen los sucesivos galones, teniente, capitán, tal. O sea, entonces asume de manera central las 2 consignas populares, libertad para el esclavo, para la esclavitud, y tierras para todos, para los morenos, para los pardos, que eran la inmensa mayoría. A partir de allí, no es que fue coser y cantar la guerra de independencia, pero ya tuvo un rumbo. Y después encima vienen a hacer la alianza con aquel caudillo cerrero, Páez, que había sucedido al caudillismo medio mágico de Bove. Entonces tienes todo, para derrotar en un mes, en 5 años, pero tú estás en el rumbo correcto. Yo creo que estos chavales todavía no entienden, pero al menos que no perdamos de la manera como ellos quieran, crean entrar. Habrá que hacer las concesiones y tratar de hacer un frente para, digo yo, esa sería mi expectativa buena, de 23 gobernaciones ganar 8 o 10. Eso sería, y de 335 alcaldías ganar 100. O sea, eso sería para mí. Como están las cosas ahorita, yo me conformaría con mantener las que tenemos. Porque incluso corremos el riesgo de perder las 4 que tenemos. Claro, sí, sigue la tendencia disgregadora, perder ahora, todo. Profesor, pero en política esto no es así, ¿no? En política 2 más 2 no son 4. Claro. En el béisbol, uno siempre se suele decir, hay que seguir el librito. Siempre se suele esa frase. Pero aquí pareciera que hay algo que es obvio que los partidos y los dirigentes debieran hacer, ¿no? Pero como el razonamiento de los políticos es un tanto extraño y es muy diferente al razonamiento del resto de los ciudadanos, uno no sabe cómo se manifiestan las cosas, pero lo que en teoría debería hacerse es que los partidos se reorganizaran a lo interno, aplicaran democracia interna, renombraran a autoridades dentro de esas organizaciones, empezaran a trabajar en la reconstrucción de liderazgos regionales, empezaran a patear nuevamente la calle para reconectar con la gente y empezaran también a tratar de crear un proyecto país, un verdadero proyecto país con la gente, escuchando a la gente y sistematizando la participación de la gente. Porque cuando tú haces un programa donde le das participación a la gente lo siente como de él y estaría dispuesta entonces a apoyar, respaldar y defender ese proyecto. Pareciera que eso es obvio, pero yo no veo que los partidos estén en eso. Todo lo contrario, los veo muy distantes a ese empezar a subir el escalón, porque habría que entender que en este momento estamos en cero. ¿Cómo lo ve usted, profe? Sí, mira, yo por cierto he participado en varias circunstancias cuando el referéndum estábamos preparando un plan de educación por responsabilidades de varios meses antes, un grupo. Y en distintos otros momentos para el año 2012, trabajando con el padre Ugalde y otro montón de gente, preparamos un libro sobre lo que había que hacer en educación
y el padre Ugalde me pidió que yo hiciese una separata de ese libro con las cosas fundamentales, que la llamé 7 perspectivas y 7 propuestas, y se hizo difusión hasta cierto punto. O sea, tengo muchos años trabajando en eso. Ahora con este muchacho Guaidó, también me pidieron, estuve en un foro en la UCB presentando ponencias que luego a su vez se acumulaban y después eso se volvió un chichero. Entonces yo en este momento, yo creo que eso es demasiado exquisito, preparar un proyecto de país. En la Católica somos muy dados a eso y la Católica ha participado muchas veces en eso. No, eso no le va a llegar, aunque quede bien, no va a llegar. Yo lo que creo es que hay que fajarse como en 2 áreas, ¿no? El área salud y el área economía. Y la economía no en cómo es que vamos a arreglar la macro, no sé qué, no. El área salud, simplemente con la cosa fundamental. O sea, en este momento todo el mundo ve que la vacuna es una enorme ayuda porque puede inmunizarte, así de simple. Entonces, centrarse en el tema de la vacuna, lograr a través de los pocos parlamentarios que se tienen, de las ONG, o sea, como canalizarla, eso para mí sería lo político, ¿no? Los partidos, sus voceros, en el Parlamento, fuera del Parlamento, plantear que el país necesita que continúe de una manera seria lo de las 100.000 vacunas. El Maduro dijo 100.000 vacunas, entonces uno, no, es que esto es muy poco, otros no, espérate. Maduro dijo también que van a llegar 10 millones. O sea, entonces, ¿cuáles son los lapsos en los que esto va a llegar? ¿Cuál debe ser la planificación para que esto a su vez se distribuya eficientemente y no... Te llegaron 10 millones y tardamos 2 años en vacunar, gastar las 10 millones. Toda esa serie de cosas, como plantear cosas allí con seriedad, usando no solamente la labia del político sirve, pero que el diseño de eso sí te lo hagan médicos, sanitaristas y tal. Entonces, venderlo. Yo creo que ese es un punto fundamentalísimo y que la oposición aparezca allí, no como negando todo lo que el gobierno, si el gobierno va a traer 10 millones, benditas sean los 10 millones, Dios mío. Y que entonces eso lo conecte con la población de todo tipo. O sea, tú eres chavista y el opositor dice que está bien que el gobierno traiga y quiere que se acelere para que te vacunen rápido. Eso no le va a caer mal al chavista, ese es un mensaje que tiene algo que cala en su psique, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra es, por supuesto, el tema de la economía, pero en la vertiente que la gente maneja. O sea, que no pueden seguir los 7 millones de personas que hablábamos al comienzo ganando $2. Entonces ahí sí hay que buscar, yo no soy quien para plantearte la fórmula ahorita, pero exigirle a los economistas que dejen de hacer solamente autopsias del pasado cercano o lejano en materia económica, al estilo como hacía Massa Zavala, que era brillante, analizando todo aquello, pero yo decía, bueno, ¿y cuándo es que estos señores, porque uno los siguió en sus artículos de prensa y en muchas cosas por muchos años, cuándo es que ellos van a decir claramente al país, mira, el modelo económico debe ser o sea, cuándo se van a arriesgar, ¿no? Entonces, claro, hubo uno llamado Francisco Rodríguez que se arriesgó hace un par de años, casi 3, y a mí me encantó el planteamiento, ¿no? Entonces, será por ahí la cosa, la dolarización, no sé cuánto. Entonces, si es eso, empujémoslo, razonémoslo. ¿Por qué? Porque podemos estar a un tris de eso. Porque suficiente viraje ha hecho Maduro. Después de si el dólar es criminal y todo, o sea, estamos dolarizados. Entonces, ya pasar a formalizar, si esa es la salida que yo sigo creyendo sin ser economista, entonces, bueno, vamos a lanzarnos por ahí con una propuesta macroeconómica que incluya la dolarización como uno de sus vectores fundamentales, y que la gente le vea el queso a la tostada. O sea, si hubiéramos tenido más tiempo en la campaña,
Yo estoy seguro que el mundo de los educadores, por decirte, o sea, yo le hice el programa educativo a Falcón y me tocó conversar dos, tres veces con Francisco Rodríguez. Y entonces yo le dije, bueno, el salario de los educadores debe estar siempre al menos 5 veces, algo así, por encima del salario mínimo. En aquel entonces todavía el salario mínimo tenía algún sentido, servía para algo, ¿no? Entonces yo le di como una banda. ¿Qué hizo el tipo? El tipo agarró y me puso la escala y me dijo cuáles son la escalafón de los docentes. Entonces, cuando yo veo el programa, aparece que el docente 1 iba a ganar, que son los que trabajan de primaria a secundaria, $188 al mes. Y el docente de 6, $313 al mes. Fíjate que no se me olvida. Es que aquello era hiper concreto. O sea, el tipo le echó coco, calculaba cuántas divisas había que invertir para dolarizar la economía. No eran tantas, eran bastantes. En aquel entonces, yo creo que ahora es mucho menos. Y cómo, entonces, salario mínimo para todo el mundo, $75, pero para el docente 1, 188 y tal. Para el profesor universitario también lo estableció, iba de 300 y pico a 500. Entonces, tú le ves ahí el queso a la tostada, dice, esto se puede, es posible. Entonces, yo creo que hay por ahí los arreglos macroeconómicos. Y además, es muy cierto eso, porque además eso incluía que ellos decían de dónde iba a salir esos recursos. Cuando hizo ese planteamiento Francisco Rodríguez, me acuerdo, él decía, bueno, estos recursos van a salir de aquí. O sea, no es que estamos inventando, no estamos hablando por hablar. Claro, porque en ese momento las reservas internacionales estaban en 9.000 y pico millones de dólares. Claro, no todas son operativas al momento. Y el cálculo que él había hecho era que creo que con 3.000 o 4.000 de esos millones, o sea, con una tercera parte más o menos, podías comprar toda la masa monetaria en bolívares. O sea, una guara que diríamos. Entonces, él hizo ese cálculo, nadie se lo rebatió. Yo creo que era serio. Ya el bolívar estaba bastante devaluado para ese momento. O sea, se podía. Bueno, y arrancar. Y nunca hizo demagogia. Salario mínimo $75. Con la perspectiva de que si a la vez logramos 40 o 50 mil millones de inversiones, préstamos, donativos de afuera para reconstruir el país, entonces, por supuesto, la economía se expande y entonces el salario mínimo puede pasar en 2 o 3 años, llegar a 300, lo cual es ponerse en el nivel latinoamericano. ¿Ves? Yo conozco Ecuador era 360 en ese momento, ahora es 400. Entonces, era ponerse, y yo sé que y además como la dolarización te frena en seco los procesos hiperinflacionarios, entonces los dolaritos conservan capacidad adquisitiva. ¿Ve? Entonces es así, Ecuador dolarizó, Ecuador el salario mínimo alcanza para comer, para pagar un alquiler modesto y para ahorrar un poquito para mandar a Venezuela. Yo lo sé, me lo contaron muchos venezolanos. Entonces, eso es posible. Y además los precios, yo estuve yendo 4 años seguidos, 2 o 3 veces, y el precio de mi medicina, que en ese momento no había aquí, o sea, una de ellas costaba $9, $10 u 11, dependiendo de la farmacia, y nunca se movió en 3 años de ese punto referencial. Entonces, esos son el tipo de cosas concretas por las cuales la oposición debería plantearle el reto a Maduro. O sea, estoy hablando de una oposición que se salga de la niñada esta y del reaccionar en contra y el grito de estamos hablando de una oposición propositiva, porque algunos conciben que esos 20 diputados que están ahí en la asamblea deben pasar todo este tiempo cayéndose a piña con los 250 y pico del oficialismo. O sea, una cosa absolutamente absurda, ¿no? Pareciera que la vía es esa, tener una oposición allí
que haga propuestas concretas que el gobierno pueda de alguna manera escuchar e incluso a practicar. Claro, esa es ganarle por allí, por propuestas concretas, no de 10 cosas a la vez, no, de una sola cosa martillada, de cosas esenciales. Para mí solo hay estas dos, ¿no? Alguien dirá, no, y el Esequibo también. Sí, entonces empiezas a meter. No, yo hablo de las cosas económico-sociales, que es donde la gente... La prioridad. Esa es la prioridad ahorita. Esa es la prioridad. Esa es. Lo demás, o sea, puede aparecer un día, entonces tú hablas de eso y también ahí hace frente común, ¿por qué no? En algo que está perdido desde los 70, así lo veo yo desde los 70. Pero bueno, el patriotismo inercial está bien, pero ahí hace frente común también para que nadie te pueda decir, tú no eres patriota, no, para adelante con los faroles, ¿ves? Pero otra lógica, o sea, yo fuese gobierno y yo me dejaría de pamplina y buscaría una mesa triangular donde estuvieran las autoridades de Guyana, las petroleras gringas y las autoridades venezolanas, y decir, bueno, pana, claro, ahorita no tenemos ni un centavo para invertir, pero vamos a hacer un negocio a 3 puntos. O sea, más allá de que si este pedazo es mío y el laudo, estudié el laudo, o sea, yo estudié el laudo de París, porque yo soy profesor de historia y geografía, formado en la Católica. O sea, por Dios, ya sabemos cómo nos robaron y el ruso Merten y el otro. Sí, pero eso está perdido, eso está perdidísimo desde que Inglaterra... Hay que ir a lo práctico, que es por ahí, pues. Por ahí llegar a un acuerdo práctico que sea ganar para ambas partes. Yo creo que por ahí, como usted está diciendo, debería ser la lógica. Es mejor ganar que perder. Yo empecé en los 70, estaba fresquito el Acuerdo de Ginebra del 66. Yo empecé a dar clases de Historia y Geografía de Venezuela en el año 71. Por cierto, en el primer curso que di, uno de mis alumnos se llamaba Timoteo Zambrano y es el mismo que está ahora por allí, ¿no? Entonces, yo les decía a mis alumnos de tercer año, de cuarto año, mira, o sea, estos desgraciados ingleses nos robaron, así. Yo me leí los libros que contaban toda la historia, la tramoya, desde el memorándum de Severo Mallet Prévost, pero decía, desde el momento que Inglaterra, hace 6 años, 5 años, le dio la independencia a Guyana, cambiaron la jugada. Mientras nosotros hubiésemos sido el país subdesarrollado que se enfrenta a la malvadísima imperialista Inglaterra, teníamos la de ganar, incluso invadiendo, o sea, pero nosotros ni podemos invadir, o sea, no tiene ningún sentido con unos que acaban de nacer y todo su territorio, no sé, 300.000 kilómetros y nosotros le queremos quitar la mitad, y nosotros tenemos 1 millón de kilómetros y lo que tenemos son, no sé, 15 millones de habitantes. O sea, es que eso el mundo no nos lo va a entender, no lo vamos a hacer. Y por la vía de las mesas de negociaciones, si tú fueses guyanés, tú le darías chance en el año 2400 a Venezuela. No. O sea, tú vas a manguarear la cosa para seguir. Lógico. Ahora, lo único que quedan 2 minuticos de esta larga conversación. Un socio prioritario para ellos, estratégico, y en vez de que los gringos y ellos se lleven el 100%, nosotros nos llevemos el 30 o el 40% de ese petróleo que está ahí. O sea, punto. Eso es lo práctico. Eso es lo práctico. Está bien. Nos quedan 2 minutos, profesor, y como al final del programa lo estamos haciendo, queríamos aprovechar para que usted nos recomendara alguna lectura de algo que esté leyendo, o de una lectura que esté consona a los tiempos, o una novela, pero lo que usted considere que pudiéramos leer. Bueno, ahí sí me pusiste en un brete porque las cosas que estoy leyendo últimamente son demasiado pragmáticas. Para hacer un proyecto de investigación en no sé qué. Y lo último que leí de textos
Te voy a comentar eso. Hay un libro se llama Uslar Pietri y la educación, que lo preparó la profesora Janina Olivieri y lo publicó la UNIMED, donde recoge unos 40, 50 artículos de Uslar sobre educación. Leí ese y leí Pizarrón, publicado por el Nacional del 2006, cuando se cumplió el centenario de Uslar, y ahí hay como 150 artículos, no de educación, sino de muchos temas, seleccionados de esa antología por Rafael Arraiz Luca. Entonces, leí Uslar, releí unas cuantas cosas de Prieto, el humanismo democrático y la educación, por ejemplo, el Estado y la educación en América Latina, y varias entrevistas que le hicieron ya en los últimos años de su vida un excelente historiador, amigo mío, y el mejor prietista de Venezuela, que es Guillermo Luque. Y el tercero que releí es el padre Ugalde, porque yo le hice el prólogo a un libro suyo llamado Educación y Producción de la Venezuela Necesaria, el año 97, que es una antología de sus mejores artículos de educación para aquel momento. Y leí otro que también es una antología de sus artículos ya de política y tal, pero de los 90, y otras cosas actuales. Total, ¿qué es lo que hice? Una comparación bien, me encantó hacerla, estuve mes y medio en eso, ahora entre diciembre y enero. Una comparación de las ideas de ellos sobre 4 temas, uno de ellos el Estado docente, otro la gratuidad y financiamiento de la educación, y otro la inclusión y calidad, que mucha gente lo ve chocante, como choque. Y también sus vidas, que son vidas bien curiosas, bien interesantes. Entonces, bueno, yo estuve muy metido en eso y eso es lo que puedo recomendar. Uslar Pietri siempre... Eso da para una publicación, Leonardo. Sí, me salió un artículo de 30 páginas que me va a publicar la revista del doctorado en educación de la UCB, y algunos foros, voy a tener uno la semana que viene, sobre eso. Vale la pena, porque una cosa, yo termino ese trabajo con una cita de Margarita Yourcenar, de las Memorias de Adriano. Ese libro sí, o sea, ese es un libro ya viejo, ok. Pero si alguien no lo ha leído, lea Memorias de Adriano, ok. Ella, después del libro, ella pone lo que llaman notas de no sé qué, como cosas metodológicas, son cosas muy buenas. Entonces yo termino diciendo que cuando 2 ideas parecen oponerse, no hay que trabajar en esa oposición, sino buscar cómo acercarlas, porque al final la complejidad de lo que es lo humano, lo social, etcétera, hace que ideas o personajes contrapuestos, Uslar y Prieto, por ejemplo, lo fueron intensamente. Realmente la manera de entender mejor la realidad es como tomar lo que dicen como facetas distintas del mismo hecho o fenómeno, algo así. O sea, y eso pasó. Ellos se enfrentaron mucho porque Prieto es estatista, socialdemócrata, y Uslar liberal, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que poca gente recuerda es que el año 85-86 ellos se metieron en la misma comisión presidencial para la educación nacional que montó Lucinchi, y terminaron con un informe que firman ellos y gente como Orlando Albornoz, Enrique Pérez Olivares, etcétera. Y al final, cosas por las que ellos habían discrepado por décadas, entonces pero si esto es como de Prieto, pero Uslar lo está firmando, y esto es como de Uslar y Prieto lo firma, o sea, que al final hay como una síntesis en las personas inteligentes y sabias y que han vivido la política, y ambos la vivieron, y ambos pagaron exilio y prisiones, ¿no? La necesidad como de acordarse en algunas cosas y ver que de repente el león de las diferencias no era tan fiero como lo pintaban o como ellos mismos se lo pintaban. Así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias entonces por esta conversación de hoy. Estábamos pendientes de conversar con usted
de tantas cosas que importantes que tenemos hoy en el país. Ahora, tenemos esperanza. ¿Perdón? Tenemos esperanza. Sí, 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 sí. Pero hay que atemperarlas. Hay que esperar. Está bien. Amigos digitales, un placer haber estado con ustedes una vez más. Le damos las gracias al profesor, escritor e investigador Leonardo Carvajal. Y bueno, próximamente, más adelante, tendremos nuevamente la oportunidad de conversar y de conocer cómo está viendo el país Leonardo Carvajal. Buenas noches, Gracias. estimados amigos digitales. Gracias a ti, buenas noches.